Bueno, creo que hay más de adultos jóvenes acá y matrimonios jóvenes, pero que bueno, esta palabra es para todos. En esta tarde quisiera presentar lo que es, aunque suena un poco técnico, pero creo que al desmenuzarlo vamos a ver que no es técnico, los procedimientos de la comunión. Los procedimientos de la comunión. Y claro, tengo un bosquejo preparado, pero antes de eso, quisiera, a manera de introducción, quisiera que leyéramos a Oseas. ¿Qué tal si abrimos la Biblia, leemos Oseas, capítulo 14 y versículos del 5 al 7, Oseas 14, versículos del 5 al 7. ¿Qué tal si lo tenemos? Lo podemos abrir y comenzar a leer. Dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como los árboles del Líbano. Lo tenemos, lo leemos todos juntos. Versículo 5, Oseas 14. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como los árboles del Líbano. Se extenderán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los árboles del Líbano. Volverán los que se sientan bajo su sombra, serán reavivados como el grano y florecerán como la vid. Su nombre será como el del vino del Líbano. ¿Cuántas veces se menciona el Líbano? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y se compara el lirio, luego los olivos y luego la vid. Así que se hace una comparación aquí de el lirio, los olivos y la vid con los árboles del Líbano. ¿Cuál es la importancia entonces del Líbano? No se está haciendo un énfasis aquí en el Líbano. ¿Ha visto usted un lirio que tenga raíces como el árbol del Líbano? Qué precioso este cuadro, ¿no? Está el lirio, pero el lirio tiene raíces tan profundas como los cedros del Líbano. Aquí lo que se está enfatizando es que tengamos raíces profundas. ¿Cómo está su sistema de raíces? ¿Cómo está su sistema de raíces? ¿Cuán profundas son? Los árboles del Líbano, claro, eran cedros, eran muy altos esos árboles, pero tenían raíces muy profundas. Lo cual significa que esto en tipología representa personas que tienen raíces profundas en el Señor. Y entonces, ¿qué tiene que ver el lirio, los olivos y la vid con los árboles del Líbano? Bueno, con respecto al lirio, dice: él florecerá como el lirio, extenderá sus raíces como los árboles del Líbano. El lirio es puro, es hermoso, es sencillo en Cantar de los Cantares, se nos habla de que somos como los lirios de los valles. Este tipo de lirio no es el que cultiva un jardinero en el patio de la casa. Este es un lirio que crece en el desierto. Es un lirio silvestre que crece en el desierto. Usted no lo pone en el florero de su casa. ¿Qué requiere entonces ese lirio para sobrevivir? Requiere el sol, requiere la lluvia, requiere la tierra, es decir, representa una vida de fe que confía plenamente en Dios. Depende de su sustento
y de su mantenimiento en su vida completamente de Dios. Es una vida de fe. El lirio nos habla de una vida sencilla, pura, hermosa, de fe. Pero para eso se requiere ¿qué? Raíces profundas. Para que usted tenga tal vida, una vida de fe, una vida en la que confía en el Señor plenamente, en todo sentido, más y más tenemos que ir extendiendo las raíces, hundiendo las raíces más y más en el Señor. Entonces, eso es lo que no se ve. Y lo que se ve es un pequeño lirio, algo puro, sencillo. El enfoque entonces acá está en la vida que no se ve. ¿Cómo está la vida escondida suya? Las raíces no se ven. Para poder tener una vida de lirio se requieren raíces profundas. Esta es la vida que no se ve. Este es el crecimiento escondido. Y se requiere ese crecimiento escondido para poder llevar una vida de fe, como un lirio. Pero aquí también están los olivos, ¿no? Dice, y será su esplendor como el del olivo, y su fragancia como la de los árboles del Líbano. Lo que se menciona aquí con respecto al olivo es, entonces, el esplendor. ¿Ha visto usted un olivo? ¿Tiene esplendor un olivo? No hay esplendor del olivo, físicamente. Es simplemente un árbol con ramas verdes. Si hablamos de esplendor, es decir, de hermosura externa, tendríamos que hablar de una rosa. La rosa sí tiene esplendor. Pétalos, los distintos colores que tienen. Eso es esplendor. Pero ¿por qué se nos dice que el olivo tiene esplendor? Entonces hay una diferencia en cómo Dios valora la expresión externa. Lo que Dios valora en el olivo es el fruto. El esplendor del olivo es el fruto. No es la apariencia externa. Por tanto, lo que Dios aprecia en nuestra vida no es que haya una forma externa o una apariencia externa, sino que el esplendor sea un fruto aceitoso, es decir, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el esplendor del olivo? Las olivas. Y de ahí usted saca aceite. Entonces, aquí el fruto que se nos está hablando es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, ahí está el fruto del Espíritu. Son las virtudes de Cristo que han sido impregnadas en nosotros, reproducidas en nosotros. Amor, longanimidad, benignidad. Hay muchos frutos, un fruto del Espíritu con mucha manifestación. Pero ¿para qué? Para que tengamos esa vida, que demos fruto, ¿qué se requiere? Una vida escondida. Se requiere que tengamos raíces profundas, como los árboles del Líbano. Si tenemos tal vida, entonces la manifestación será como la del olivo, con el esplendor del olivo, con fruto, el fruto del Espíritu. Luego nos habla también de la vid. Dice, volverán los que se sientan bajo su sombra y serán reavivados como el grano y florecerán como la vid. Su nombre será como el del vino del Líbano. Ok. ¿Ha visto usted alguna vid florecer? Usted pone las flores de la vid en un florero. Las flores de la vid son diminutas. Son pequeñas y rápido se convierten ¿en qué? En uvas.
Así que, de nuevo, aquí estamos viendo que lo que Dios aprecia, lo que Dios valora en nuestras vidas, no es algo externo como una flor, sino que más bien lo que Él valora aquí de nuevo es el fruto. Pero el fruto de la vida en Juan 15 no son las virtudes de Cristo. El fruto en Juan 15, ¿qué son? Personas. Personas. El fruto de Juan 15 son personas. Y Dios nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Allí, ese fruto son personas. Pero para tener ese tipo de fruto hay que pastorear, hay que cuidar, se necesita el suministro. Y para tener ese suministro y ese corazón de pastoreo, ¿qué se requiere? Raíces profundas. Una vida escondida. Si no tenemos una vida escondida, entonces no vamos a dar fruto. La gente nos irrita, nos molesta, no responde, no corresponde, entonces nos volvemos indiferentes, nos molestamos. Y cada uno de esas molestias, ¿qué debería provocar en nosotros? Raíz más profunda. Raíz más profunda. Esto es muy, muy significativo de que aquí en Oseas se nos presenten las raíces de los árboles del Líbano que son profundas, con el lirio, una vida de fe, con el olivo, una vida llena del fruto del Espíritu, y también con el fruto de la vid, que son personas. ¿Y esto qué requiere? Pues requiere que pasemos tiempo con el Señor. Esta es la vida que nadie ve. De esto estamos hablando en esta tarde. La vida que no se ve, la vida escondida. Para que haya un crecimiento, si usted conoce algo de los árboles, así de grande como sea un árbol, así de grande son las raíces hacia abajo. Un árbol de 10 metros, usted ve que creció hacia arriba, pero usted no ve el crecimiento hacia abajo. Lo que Dios está buscando en nosotros es el crecimiento escondido, las raíces profundas, el crecimiento hacia abajo. Y ahora quisiera relacionar esto en Ezequiel capítulo 1 y versículo 16. Se nos habla de la rueda dentro de la rueda. La rueda dentro de la rueda. Es decir, la rueda externa es el mover del Señor en nuestras vidas. También en la vida de iglesia, lo que el Señor está llevando a cabo en su obra, hay un mover externo, de afuera. Pero usted no puede participar en ese mover externo de la rueda externa si no tiene la rueda interna. Por eso ahí se nos habla de una rueda dentro de la rueda. ¿Cómo usted va a pastorear, a cuidar de otros, incluso a emigrar a otras ciudades? Todo eso tiene que ver con lo externo, con lo visible, con lo que se ve. Usted puede participar de esa obra externa si usted tiene la rueda interna. Si usted no tiene la rueda interna, usted no participa en el mover del Señor. No hay participación. Para el mover, para que se lleve a cabo el mover del Señor en nuestras vidas, incluso en la vida de iglesia, se requiere que la rueda dentro de la rueda. ¿Cuál es entonces esa rueda interna? Esa es la unción del Señor dentro de nosotros, esa es la vida escondida, esas son las raíces profundas que debemos entonces desarrollar. Es una vida escondida, nadie la ve físicamente, pero el Señor sí la ve. El Señor sí la ve.
Bueno, entonces, con ese punto ya de enlace, vamos a hablar ahora entonces de lo que es los procedimientos de la comunión. Y quizás esto a usted le choque, ¿no? Porque dice, bueno, si es comunión, tiene que ser orgánico, tiene que ser íntimo. ¿Cómo hay procedimientos en comunión? Esto sale de un libro que se llama Lecciones para Creyentes Nuevos. Lecciones para Nuevos Creyentes. Son 5 capítulos al final y todos hablan de la comunión, de la práctica de la comunión. Y uno dice, bueno, es para nuevos creyentes, pero es para nosotros. Si no hemos entrado en estas lecciones, si el Señor no nos ha disciplinado en esta área de nuestra vida. Entonces, en el capítulo 22, allí se nos presenta este título, los procedimientos de la comunión. Los procedimientos de la comunión. Bueno, y vamos a tocar 6 aspectos, 6 procedimientos. Pero les pongo un ejemplo. Un bebé nace, pero si no lo cuidamos, si no le damos de beber, el bebé se muere. Entonces, sí, hay vida, pero esa vida requiere procedimientos. Hay que darle de comer, hay que darle de beber. De hecho, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, ¿verdad? Para que nada le pase. Esos son los procedimientos. No sé qué tiene buena mano aquí con las plantas, pero si alguien le da a usted una planta, le regala una planta, ¿sobrevive esa planta o se va a morir? Yo no soy bueno con las plantas. Tal vez usted visita a la persona la semana siguiente y esa planta ya no está allí, o se murió, se marchitó tal vez al mes. Es decir, sí, la planta tiene vida, pero esa vida requiere procedimientos para que esa vida pueda fortalecerse, pueda crecer, pueda florecer. Entonces, estos son los procedimientos de los cuales estamos hablando aquí en esta tarde. Hay 6 puntos. Esto no es un formalismo, no es un legalismo. Usted puede saltar del uno al otro. A lo mejor yo voy a saltar, te lo voy a presentar en orden, pero voy a saltar del uno al otro. El punto es que esto requiere práctica. No es un legalismo, no es un formalismo, sino más bien son principios rectores. Yo podría decir que es una ciencia. Tener comunión con Dios es una ciencia. Entonces, aquí estamos presentando algunos de estos principios rectores. ¿Para qué? Para que los practiquemos. Si no practicamos esto, de nada sirve que hablemos de esto. Porque al final, entonces, podremos ver que con el tiempo se puede desarrollar cierta destreza en la práctica de la comunión. Muy bien, el punto Romano 1 dice, hay procedimientos para todo lo que se hace. Tener comunión con Dios también conlleva ciertos procedimientos. Aunque estos procedimientos no son rígidos, no podemos desviarnos de ellos demasiado. Cosecharemos el máximo beneficio si tenemos comunión con Dios según los mejores procedimientos. Es decir, no son legalismos, no son formalismos, sino son principios rectores, ¿no? Y de alguna manera nos ayuda en la práctica para desarrollar nuestra comunión con el Señor. El primero, antes de decírselo, más bien yo les pregunto, si usted considera cuál es el primer punto con respecto a tener comunión con Dios, ¿qué me diría? Amarlo. ¿Qué más? Crecimiento. ¿Qué más? Apertura. ¿Qué más? Vaciarse. Fe. Conciencia.
el primer punto cuando venimos a Dios y nos acercamos a Él es aquietarnos, calmarnos, aquietarnos. Claro, lo primero es acercarnos a Dios, pero una vez nos acercamos a Dios, venimos acelerados. ¿Qué se requiere? Calmarnos, aquietar nuestra alma, aquietar, tranquilizar nuestro corazón. Una persona que tiene comunión con Dios debe aprender a estar tranquila, calmada. Aquí está Isaías 30:15. Al volver y descansar seréis salvos. Al volver y descansar seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así que al volver y descansar, volvemos a Él. Al venir al Señor, ¿qué estamos? Estamos volviendo a Él. Y al volver a Él debemos reposar, descansar. Y al volver y descansar, entonces seremos salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En la práctica, entonces, cuando nos acercamos al Señor, debemos detener, debemos calmar. Ese no es un tiempo para orar por familiar que esté enfermo, para orar por sus problemas, incluso para orar, Señor, dame el suministro, dame de comer. Usted viene acelerado, haciendo preguntas, pidiéndole cosas al Señor, que sane al enfermo, que cuide de su familia. ¿Eso es estar quieto o estar activo? Eso es estar activo. Por ende, entonces, y la parte más acelerada, más activa de nuestra alma es ¿qué? La mente. Está muy activa. Por tanto, cuando venimos que estamos ansiosos, estamos inquietos, ¿qué significa estar tranquilos? Significa estar disponibles y estar abiertos. Me acerco al Señor, entonces calmo mi ser, permito entonces que mi ser se vaya calmando. ¿Para qué? Para estar disponible al Señor, estar abierto al Señor. Y este es un proceso entonces en el cual empezamos a ser vaciados. Dice que a estar tranquilos no es simplemente estar libres de los enredos de asuntos externos. Esas cosas están allí. Pero principalmente tiene que ver con soltar todas las cosas que no deberían estar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces es un proceso efectivamente de desocuparnos, de desprendernos, para ir soltando las cosas que están en nuestro interior y que nos ocupan y que nos llenan. Podríamos decirle, Señor, vengo a ti, te amo, haz tu hogar en mi corazón. Y el Señor diría, ¿y a dónde? No hay espacio. Tu corazón está lleno de cosas, personas, sueños, fantasías, emprendimientos, cuentas bancarias. Tu corazón está lleno. ¿A dónde? ¿A dónde hago mi hogar en tu corazón? Entonces, esa es parte de la comunión de la cual estamos hablando. Nos acercamos al Señor, pero hay una comunión donde nos abrimos al Señor. Entonces el Señor puede empezar a tocar cosas en las cuales podemos ir desprendiéndonos, desocupándonos. Y el Señor está muy acostumbrado a que Él no tenga espacio. Cuando Él nació, ¿a dónde nació? En un pesebre. ¿Por qué? Porque no había espacio. Él está acostumbrado a que no le demos espacio. Así que no se preocupe. Él sabe que no le damos espacio. Él nació en un pesebre porque no había espacio.
allí para que Él naciera. ¿Cuánto espacio le damos a Él? El corazón está ocupado en muchas cosas. Así que en esta primera parte es un asunto de desprendernos, desocuparnos, y ese es el proceso de estar tranquilos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Volvemos, descansamos y somos salvos. Muy bien, entonces ya empezamos allí, empezamos a abrirnos al Señor, empezamos a tener comunión con Él. Y entonces, ¿qué pasa? Suena el teléfono, entra la notificación, se recuerda que tiene la cita con el dentista, se recuerda de algún otro problema, se recuerda que tiene que entregar algo en el trabajo, que tiene una cita. Entonces, entran todas estas distracciones. ¿No es así o no le pasa a usted? ¿O soy yo el único? Ok. Entonces entran esas distracciones. Por eso yo sugiero que no tengan su tiempo personal con el Señor con el teléfono. Deje el teléfono aparte, afuera, lejos. Que simplemente tenga su Biblia, tenga su himnario, para estar con el Señor sin interrupciones, sin distracciones. Entonces viene ese pensamiento. Tengo que ir al doctor, tengo que ir al dentista. Entonces usted empieza a pensar en eso. ¿A qué hora va a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir para allá? El tráfico. Y en eso vuelve en sí y dice, Señor, perdóname. Pasó 3 minutos en la cita con el médico, pasa 2 minutos arrepintiendo. Ya se le fueron 5 y solo tiene 10 minutos. O tal vez solo tenía 7, ya se le fueron 5. ¿Debe arrepentirse o no arrepentirse? Ok, aquí les doy. Dentro de este punto de tranquilizarnos, tenemos que empezar a discernir de dónde vienen estos pensamientos. Eso que le acabo de decir son dardos de fuego. Esos no son sus pensamientos. Esos son dardos de fuego. Aquí dice, cuando un cristiano desea aprender a tener comunión con Dios, Satanás trabajará arduamente para inyectar muchos pensamientos en su mente. A veces inyecta pensamientos para inquietar su mente y perturbar su ser interior. Así que estos son dardos de fuego. Estos no son los pensamientos suyos, esos son dardos. Entonces tenemos que empezar a discernir. Y si discernimos que es un dardo de fuego, no hay necesidad de arrepentirse. ¿Qué hay que hacer? Volver. Al volver y al descansar seráis salvos. Incluso decir, no, rechazo eso, no lo acepto. Vuelvo a ti, Señor. Al volver y al descansar seréis salvos. Ahora, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Segunda de Corintios 2:11. ¿Qué son esas maquinaciones? Son esquemas, complots, planes, estratagemas, engaños, designios. Es decir, Dios inyecta en nosotros ciertos pensamientos para distraernos de nuestra comunión con el Señor. Esos pensamientos inyectados debemos entonces aprender a discernir y a rechazarlos. No los acepto, porque no son nuestros. No tengo que arrepentirme de algo que no es mío. Ahora, ¿dónde o cuándo comienza entonces el avivamiento matutino? La noche anterior. Porque si usted está viendo videos y películas, Instagram, las redes sociales, entonces en la mañana, ¿qué va a aparecer en usted? Tal vez los sueños que tuvo de todo eso que estuvo viendo. O tal vez van a ser esas impresiones de esos videos que usted estuvo viendo. Entonces se le aparece, ¿y qué hace eso? Lo contamina a usted. Entonces, el avivamiento con el Señor en la mañana en verdad comienza la noche anterior. Si en la noche anterior, esos últimos 10, 15, 20 minutos, usted lee la palabra, está en un himno,
Entonces lo que va a pasar es que en la mañana usted se va a despertar como un niño. Se va a despertar con ese hablar del Señor. Por tanto, debemos aprender a discernir y a rechazar esos dardos de fuego, a discernir esos pensamientos que nos son inyectados. Y en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Reconocemos el dardo de fuego, lo rechazamos. O, esto tal vez sea más común, empezamos a pensar en el día, empezamos a pensar en los quehaceres, empezamos a pensar en las tareas, en los deberes, en los exámenes si somos estudiantes, o en las cosas que tenemos que hacer en el trabajo. Y fácil, ¿no? Fácil se nos va el tiempo. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. A lo mejor dicen, no, tal vez debería enviar un correo electrónico ahora, ¿no? Usted está teniendo su tiempo con el Señor y le vienen esos pensamientos. Oh, tal vez debería hacer algo, o sí. Entonces, uno empieza ¿a qué? Empieza a distraerse. Por eso ya desde algún tiempo he venido disfrutando este versículo en Éxodo 34, versículos 2 y 3. Dice, prepárate para la mañana y sube de mañana al monte Sinaí y allí preséntate a mí sobre la cumbre del monte. Es decir, aquí le está hablando a Moisés que se presentara al Señor. Esto es nuestro tiempo en la mañana. Prepárate para la mañana. Dice el versículo 3. No suba nadie contigo. No suba nadie contigo. Ni sea visto hombre alguno en todo el monte, ni pasten las ovejas ni las vacas frente a ese monte. ¿Qué hacemos entonces? Vamos al avivamiento matutino y ¿a quién llevamos con nosotros? A mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, al jefe, a mis colegas de trabajo. Todos los lleve conmigo. Están ahí conmigo en mi tiempo con el Señor. Y el Señor dice, no suba nadie contigo. Este no es el tiempo para pensar, orar acerca de otras personas. Este es un tiempo para tener a solas en comunión con el Señor. Y aquí dice, ni pasten las ovejas ni las vacas frente a ese monte. Usted está teniendo ahí comunión en eso. ¿Qué son esos? Ese es el trabajo. Usted se llevó al trabajo con usted. En aquel tiempo los israelitas no eran agricultores, eran pastores. Entonces aquí hablar de las vacas y de las cabras es hablar de los quehaceres de ellos, del oficio de ellos, del trabajo de ellos. Por tanto, ninguna persona, ni el trabajo tampoco, a solas con el Señor. Y no permitir que nada entre para distraernos de nuestra comunión con el Señor. Muy bien. Siempre que venimos delante de Dios, no deberíamos de inmediato orar, leer la Biblia, cantar himnos. Más bien necesitamos aquietar nuestro ser, tanto interior como exteriormente. Todavía estamos en el primer punto de aquietar. Ok. Pero entonces aquí el asunto de no orar, no leer la Biblia, no cantar, es decir, no es un asunto de estar activos, ni externamente ni interiormente. No obstante, no podemos quedar callados demasiado tiempo. De lo contrario, comenzarán a entrar muchos pensamientos dispersos. Ciertamente podría haber gente en la casa, no queremos estar gritando, pero si usted se queda callado, se duerme, ¿verdad? Entonces, es bueno que camine, que se despabile, quizás susurre, quizás no hable en voz alta, no grite, pero ayuda a usar la voz, ¿verdad? En nuestra comunión con el Señor. Es bueno que seamos audibles de alguna manera. Entonces, ayuda aquí invocar, gemir, suspirar. Hay veces que con el suspiro uno exhala.
Hay un himno, ¿no?, que habla de inhalar y de exhalar, de A.B. Simpson. Exhalar, exhalar, inhalar. Incluso un suspiro, varios suspiros. Oh, Señor. Usted está exhalando, suspirando, ¿no? Gimiendo incluso interiormente, invocando el nombre del Señor. Y ciertamente, más y más valoro tener conmigo el himnario. El himnario. Porque incluso al orar este himno, ¿no?, o al cantar, claro, aquí dice que no hay que cantar, pero está bien si canta. No cante muy duro para despertar a los que están ahí en la casa, pero el punto es que hay algo que está dentro de nosotros. Este es el 344. No, eso es en el... Y ahora ya tenemos los dos himnarios acá. Entonces, si es aquí es el himno 627. 627. Entonces aquí se nos dice: vengo a ti, Señor. ¿Qué es nuestro tiempo con el Señor en la mañana? Es que venir a Él. De ti yo tengo sed, beber de ti, comer de ti, es mi mayor... Y usted está orando, le está diciendo: Señor, vengo a ti, comer de ti, quiero comer de ti, quiero beber de ti, ese es mi mayor placer. El Señor podría decirle: ajá, ese es tu mayor placer. ¿Ves? Hay una comunión ahora con el Señor. No solo estoy cantando primera estrofa, segunda estrofa, tercera estrofa, amén, amén, amén. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de tener comunión con el Señor. Y a medida que estamos orando, digamos, leyendo, incluso considerando, meditando, ¿para qué? Para ir aquietando nuestra mente, ir calmando nuestra mente. Entonces, ahí le damos oportunidad para que el Señor nos venga a hablar. Hay algo dentro de nosotros, entonces, incluso versículos o alguna comunión o algo que viene del Señor. Ajá, eso. El Señor lo alumbra. Algo que lo ocupa a usted. Algo que es un mayor placer que el Señor. Entonces el Señor ahora puede tocar eso. Puede alumbrar en eso. A eso le estás dedicando demasiado tiempo. Eso sí te está distrayendo. Entonces, ahora empezamos a tener comunión con el Señor. Nadie más le puede decir eso, pero el Señor sí se lo puede decir. Y ahí entonces comienza ya un proceso donde incluso usted se da cuenta y se arrepiente y dice: Señor, sálvame de cavar cisternas rotas. ¿Qué es eso? Una cisterna rota. ¿De dónde vino eso? Eso vino de algo de lo que usted ya había leído de la palabra, eso ya estaba en usted, pero en esa comunión lo que está dentro de usted aflora. Y en esa comunión con el Señor, entonces empieza a haber este tipo de comunión, este tipo de conversación con el Señor. Incluso el Espíritu puede recordarle, porque esa es la función del Espíritu, según Juan, el Espíritu nos recuerda lo que ya fue hablado. El Espíritu nos recuerda la palabra. Esa es la función, me parece, en Juan 16, 14, 26. El Espíritu os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, que el Señor nos hable de esa manera, ¿qué es eso? Ese es el rema. Pero para que usted tenga rema, necesita ¿qué? Logos. El logos es la palabra constante. El rema es la palabra con su nombre y apellido. Es la palabra para el momento, lo que el Señor está hablando allí en ese momento. Eso es una cisterna rota. Esa no es la fuente de aguas vivas. Ahora entonces ya hay una conversación con el Señor. ¿Para qué? Para ir desocupándome, desprendiéndome. El año pasado tuve una transacción con el Señor, la traje aquí. El Señor me dijo: sígueme. No sabía de qué estaba hablando el Señor. Tuve que considerar: Señor, ¿qué significa esto? Sígueme. Tuve que pasar un tiempo con el Señor y finalmente el Señor alumbró. Deja Instagram. Deja Instagram. Yo no estoy en las redes sociales, lo único que tenía era Instagram. Y el Señor me dijo: deja Instagram. Pero esa es una transacción personal con el Señor. Y luché, la peleé, eso no fue algo tan sencillo, ¿no? Porque uno se acostumbra a algo.
y le quita el tiempo y no se arrepiente, le quita el tiempo, después se arrepiente y luego vuelve, le quita el tiempo y se vuelve. ¿No le pasa a ustedes con las redes sociales? Finalmente cedí, dejé Instagram y el Señor me dio un gran beso. Un gran beso. Mire lo que ocurre. El día siguiente, Instagram ya no me hacía falta. El día anterior no podía vivir sin Instagram. El día siguiente no lo necesitaba. Es una distracción, es un engaño, es adictivo. Para su parte del alma. ¿Para qué? Para que le ocupe el corazón. Bueno, el punto, no estoy aquí hablando en contra de Instagram. El punto es que en esta comunión el Señor puede hablarnos para que entonces vayamos desprendiéndonos de todo lo que ocupa nuestro corazón en vez de Él, y poco a poco le vayamos dando la preeminencia. De esta manera el Señor nos va hablando, pero eso ocurre a medida que vamos aquietándonos, tranquilizándonos, desocupándonos. Muy bien, vamos al segundo punto. Después de aquietarnos, es mejor orar primero. Sin embargo, cuando oramos, no deberíamos orar extensamente, ni hacer oraciones verbosas, ni orar por muchos asuntos diferentes. Nuestra oración debería enfocarse en tocar a Dios, tener contacto con Él. Sin duda, esta oración debería incluir la confesión y las medidas que se toman al respecto. Es decir, está bien, una vez nos aquietamos, entonces, ya ves, la primera y la segunda parte, pues ya están, ya las mezclé. Estaba hablando de la segunda parte cuando estaba en la primera parte, ¿ves? Entonces, esto no es un legalismo, no es un formalismo, porque en esta parte, una vez nos aquietamos, le damos oportunidad para que el Señor nos empiece a hablar, y entonces allí ese tipo de oración es oración de tocar al Señor, de dejar que Él nos toque, que nos hable, que nos alumbre. Entonces conlleva de nuevo invocar, gemir, suspirar, y entonces se entabla ya allí una conversación con el Señor, y de esa manera entonces el Señor puede empezar, o le damos oportunidad de que Él continúe en esta comunión. Nos aquietamos y luego oramos para tener contacto con Él, y entonces para tener tratos o tomar medidas con respecto a lo que el Señor nos va indicando. Muy bien, vamos ahora a la tercera parte, que es la parte más importante. La tercera y la cuarta son las partes más importantes. Dice, una vez que contactamos y tocamos a Dios, deberíamos volvernos a leer la palabra del Señor, la Biblia. Es decir, estos primeros dos pasos son simplemente para venir a tocar al Señor en la Biblia, leer la Biblia. Mientras leemos las Escrituras, deberíamos tener cuidado de no ejercitar nuestra mente simplemente para hacer un análisis. Eso puede hacerse en otra ocasión. Este tiempo es para comer. Estudiar sobre la nutrición es una cosa, comer es otra. Leer la palabra en comunión no tiene como fin estudiar la palabra, sino comer de ella. Ahora, al venir a la palabra, al leer la palabra, al acercarnos al Señor en la palabra, entonces no venimos para estudiar y no venimos para analizar, sino que venimos a comer. De nuevo, aquí orar, claro, estamos hablando de orar, leer, pero no estamos usando el vocabulario orar, leer. Si yo les digo orar, leer, pues entonces ya en esta terminología usted ya tiene cierto concepto. Así que por eso estoy evitando usar la palabra orar, leer. Pero de eso estamos hablando. Entonces estamos orando las palabras del Señor, pero ¿de qué manera? Invocando, gimiendo, suspirando, con las palabras en nuestra lectura, orando, alabando, buscándolo a Él, abriéndonos a Él, masticando la palabra. De esta manera entonces entramos a leer la palabra, pero no de una manera técnica, no de una manera seca, no para análisis,
no para estudio. Dice, oh, florecerá. Ah, Señor, florecerá. Sí, Señor, florecerá. Señor, brota en mí. Oh, Señor, estoy sin fruto. Señor, brota en mí. Señor, que pueda echar raíces. Oh, te alabo, Señor. Tú eres el que florece. Señor, florece en mí como el lirio. Tú eres el que llevó una vida de fe. Señor, produce en mí una vida de fe. ¿Ve? Estoy orando, estoy alabando, estoy invocando, estoy gimiendo. No es florecerá, amén. Florecerá, amén. Florecerá como el lirio, amén, amén. Sí, el lirio, amén, amén. ¿Qué tipo de oración es esta? ¿Esa es una oración de comunión con Dios? No. Quizás ayude en un entorno corporativo, ¿no? Ahí uno es vivificado, uno puede orar, decir amén, repetir, o puede enfatizar, pero eso es tal vez ayuda a nivel corporativo. Pero si usted dice amén, 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 Lidio, amén, eso le dura 3 minutos, no sé cuánto tiempo le dura a usted. Eso es seco, no hay comunión con el Señor. Entonces, no me malentienda, aquí lo que estamos hablando es tocar la palabra, leer la palabra, gimiendo, invocando, suspirando, alabando, para que el Señor entonces nos hable. Nosotros le hablamos, Él nos habla. Hay una conversación de 2 vías, hay una comunión íntima con Él. Ahora, el cuarto punto es, tan pronto como recibamos inspiración al leer la Biblia, debemos convertir tal inspiración en oración. Este es el cuarto punto. Convertir la oración, o más bien convertir la inspiración en oración. Usted está leyendo la Biblia, está orando, hay inspiración, y ahora toma esa inspiración y la convierte en oración. Siempre que el tiempo lo permita, podemos continuar leyendo y orando y leyendo, con lo cual convertimos en oración la inspiración que recibimos. Esta es la sección crucial y primordial acerca de tener comunión con el Señor. Este es el punto crucial. Convertir esa inspiración en oración. Ahora, de nuevo, espero que no me malentiendan. Es muy difícil hacer esto con los 2 versículos del avivamiento matutino. En verdad, esto requiere que tomemos un libro, nos abramos al Señor y vayamos versículo por versículo a través de un libro. Porque entonces hay una secuencia, sabemos a dónde estamos, podemos entonces permitir que el Señor nos vaya hablando en esa línea. Entonces, yo diría que el tiempo de estudio para profetizar es en otro tiempo. Es decir, esto requeriría más tiempo. Y hay que apartar ese tiempo más tarde para prepararnos para el profetizar el día del Señor, incluso en las reuniones de grupo. Pero este tipo de comunión con el Señor verdaderamente requiere que usted vaya al Señor, le indique, Señor, ¿qué libro quieres tú que yo lea? Y entonces meternos en ese libro, y entonces poco a poco usted va a ver que entonces va llevando cierta línea, versículo tras versículo, y de esa manera el hablar del Señor es cumulativo. Ahora, llega un punto, está leyendo, y es difícil definir esto, pero esa palabra está mojada, está húmeda. Él florecerá, usted está ahí, florecerá, amén, como el lirio, ahí está mojado el lirio, esa palabra mojada, está mojada la palabra lirio, está húmeda. Allí entonces hay inspiración. Es difícil definir esto, ¿no? Pero tal vez la mejor manera de definirla es como que hay algo allí, las otras no estaban así mojadas, no estaban húmedas, pero esta palabra sí. Entonces, allí es donde debo quedar. Allí es donde verdaderamente está
está la unción, por eso digo que está mojada, porque ahí está la unción. La unción es un ungüento, es húmedo, es mojado, ¿no? Estas palabras que brincan, la palabra que salta, que brinca, que brota. Usted está allí y eso le salta. Entonces ahora hay que quedarse ahí. Martín Lutero lo describió de esta manera y me gusta mucho cómo lo describió. Cuando vamos leyendo la Biblia, entonces vamos a las ramas. Entonces él hizo la analogía de las ramas con la Biblia. Entonces sacudimos la rama y parece que no cayó nada de fruto. Vamos a la próxima rama. Cuando usted sacude esa rama, algo cae de ahí, un fruto cae de ahí. Usted se queda ahí. Eso es convertir la inspiración en oración. Usted se queda ahí. Y entonces él dice que esa rama, con ese fruto, después de un tiempo vendrá a ser un gran árbol para usted. Me gusta mucho cómo lo define. Es decir, ese versículo ahora, entonces el Señor lo comienza a ampliar, lo lleva a otros versículos, lo lleva a pasajes afines. Entonces hay un hablar allí y esa palabra florecerá como el lirio, extenderán sus raíces como los árboles del Líbano. Eso entonces empezamos a buscar al Señor en la palabra, a seguir la unción, a seguir el hablar del Señor, porque eso es la manera en que el Señor nos está guiando. Entonces, esa pequeña ramita con ese fruto se va ampliando, se va extendiendo. Entonces, allí empezamos a abrirnos de lleno al Señor para que entonces Él nos hable oportunamente la palabra rema. Hay luz, pero esa luz no es para condenarnos, sino más bien esa luz nos libera. Es una luz que nos libera. Se van eliminando las barreras. Ahora, ¿cómo definiríamos convertir la inspiración en oración? Esa es la unción. Esa es la definición de la unción. Seguir la unción es convertir esas palabras de inspiración en oración. Y aquí les daré 3 beneficios de seguir la unción. 3 beneficios. Número 1, iluminación personal. El Señor resplandece en nuestro corazón. Abre nuestra mente, toca nuestro corazón. Ninguna persona le puede decir lo que el Señor le puede decir en ese tiempo. Y quizás el Señor está esperando 3 años, 5 años, 10 años y no le puede decir nada porque usted no se abre. Esto requiere tiempo, requiere apertura, requiere desocuparnos, requiere tocar la palabra en un espíritu de oración. Y entonces el Señor que nos alumbra de manera personal. Ahí este himno, Descúbreme, Señor, en el nuevo himnario 324. En un tiempo pasé en este himno, en mi tiempo con el Señor en la mañana. Descúbreme, Señor, alumbra mi interior, que pueda discernir el ego engañador. Oh, que tu luz viviente quite de mi mente la noche absorbente, te pido a ti, Señor. No me conozco bien, me creo lo mejor. Señor, ahí toca nuestro orgullo, nuestra altivez. Me creo lo mejor, me engaña mi altivez y vivo en presunción. Este himno lo desbarata, lo desbarata. Entonces, pasar un tiempo allí, permitir en esa comunión con el Señor, que el Señor vaya alumbrando, pero de manera personal. Entonces, nadie más nos puede decir lo que el Señor nos puede decir en este tiempo. Nadie más. Ese es el beneficio de seguir la unción. Recibimos alumbramiento personal. Toda luz es misericordia. Si el Señor le da luz, eso es una gran misericordia. Pero para recibir luz debemos estar quietos. ¿Quién ha estado en el quirófano y están haciendo una cirugía y usted se está moviendo? No se puede mover en el quirófano, tiene que estar quieto. Se habla con los anestesiólogos, entonces tienen que bajar su nivel de actividad
a un punto, claro, donde usted no se mueva, pero que no lo maten. Y luego no lo puede subir demasiado porque usted se podría despertar en medio de la operación. Para este tipo de cirugía hay que estar quietos. Por eso hay que aquietarnos, calmarnos, y el Señor entonces es el mejor cirujano. Bueno, ok, número 2. Porque el Señor hace cirugía láser, cirugía de luz. Muy bien, el segundo beneficio de seguir la unción es recibir consuelo, recibir aliento personal. En Isaías 50, versículo 4 dice, sostiene con una palabra alcanzada. Nos da esa lengua, ¿no?, de discípulo. Es decir, para poder sostener alcanzado, nosotros debemos entonces ser sostenidos por el Señor, ser consolados por el Señor. Que el Señor nos dé su aliento. Pablo tenía un aguijón, 3 veces fue donde el Señor, y la palabra del Señor, finalmente en 2 Corintios 12, ¿cuál fue? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Eso fue lo que el Señor le habló. Y a Pablo recibió esa palabra y quedó tranquilo. Bástate mi gracia. Entonces, esa palabra del Señor es crucial para que recibamos consuelo, recibamos aliento. Si usted tiene una persona, usted está pasando por una situación, y todos tenemos situaciones, complicaciones, si usted tiene una persona con quien ir, y usted puede verdaderamente vaciarse, desprenderse, presentar la situación tuya, y esa persona es discreta, no es chismosa, y puede ministrarle en vida para alentarlo, para consolarlo, usted es una persona bendita. ¿Y cuánto en la iglesia necesitamos madres y padres que verdaderamente puedan suministrar de ese tipo a otros? Pero aún así, ese tipo de consuelo no es el consuelo de Dios. Nada puede verdaderamente tomar el lugar de este tipo de consuelo. Hay situaciones personales, angustia, dificultades, enfermedades, calamidades naturales, no, hay todo tipo de sufrimientos, todos los santos están pasando por algo. Entonces el Señor en este tiempo verdaderamente nos da un consuelo personal. Finalmente entonces el punto acá de la tercer gran beneficio de seguir la unción en este tiempo personal con el Señor es aprender cómo seguir la unción. Así que en este tiempo personal el beneficio es, número 1, la iluminación personal, número 2, el consuelo o el aliento personal, y número 3, aprender cómo seguir la unción. Es decir, estamos atentos al Señor, estamos abiertos a Él, le damos la preeminencia, ¿no? Y aquí en el versículo, en esta estrofa dice, aquí me quedaré buscando más de ti en la palabra y oración hasta el fluir sentir. Esto requiere tiempo, estar allí, permanecer, quedarnos, estar atentos. ¿Dónde está el fluir del Señor? ¿Dónde está el hablar personal del Señor? Y entonces podemos ir a la experiencia de Elías en Primera de Reyes 19, 12, donde el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el fuego. ¿A dónde estaba el Señor? En una voz apacible y suave. Primera de Reyes 19, 12. Una voz apacible y suave. Este es el hablar del Señor. Esta es la unción. La unción es para los servidores, los sacerdotes y para el tabernáculo. Entonces la unción es para ungirnos en el servicio para la edificación de la casa de Dios. De esto estamos hablando, seguir la unción. Y esta es la rueda dentro de la rueda. Esta es la rueda, este hablar interior, esta comunión con el Señor, seguir la unción interior. Esa es la rueda interna. Entonces el Señor allí le va a poder hablar a usted
para que entonces podamos pastorear, cuidar, emigrar, es decir, cooperar entonces como es mover del Señor externamente, porque hay una rueda interior, es la rueda dentro de la rueda. Este es el mover del Señor. El 5 dice: después que nuestro ser interior esté bien alimentado mediante la comunión, si aún queda tiempo y carga, podemos orar por algunos asuntos y personas. Yo diría que esto es mejor dejarlo para más tarde. Dejar esto para más tarde, cuando va camino al trabajo o apartar algún tiempo en la tarde, porque esto toma tiempo. Claro, si tiene tiempo, entonces, y estos nombres, después de haber pasado en la lectura, aquietarnos, y el Señor le trae ciertos nombres, y usted tiene tiempo, muy bien, adelante, puede orar por esos nombres porque el Señor lo está guiando interiormente, pero eso requiere más tiempo. Por eso dice, si aún queda tiempo, podemos orar, pero si no tenemos tiempo, es suficiente, entonces podemos apartar algún tiempo en la tarde o en otro tiempo para poder tocar esto. Entonces, al final de cada comunión, este es el 6, uno de los procedimientos es adorar con acción de gracias y alabanza. Al final, alabamos al Señor, lo adoramos, acción de gracias por sus virtudes, por su persona, por su obra. Él es tan hermoso, Él es tan maravilloso. Así podemos concluir. Ok, entonces aquí voy al punto Romano 2 y con esto concluyo. Dice, si los 6 procedimientos antes descritos pueden hacerse en 30 minutos, se habrán hecho de una manera adecuada y apropiada. Esto requiere tiempo, esto no va a ser de la noche a la mañana, esto hay que desarrollarlo. Si lo podemos hacer en 30 minutos, se habrán hecho de una manera adecuada y apropiada. Por supuesto, tal vez no seamos tan hábiles al comenzar esta práctica. Gradualmente, al adquirir la destreza, obtendremos el beneficio. Por tanto, esto requiere práctica. Y con la práctica, entonces, vamos adquiriendo cierta destreza. Y esta destreza, en cierto momento, el Señor se va a valer, va a hacer uso de esa destreza. Pero no podemos participar en la rueda externa si no hay la rueda interna. Por ejemplo, David en 1 Samuel 17, ¿no? Pues le llevó comida a los hermanos, ahí se apareció Goliat, desafió al ejército de Israel, David lo vio. Bueno, finalmente dijo, bueno, ¿quién es este incircunciso, no? Lo llevaron donde el rey, y entonces le dijo, ¿cómo crees que vas a poder derrotar a Goliat? Entonces él habló que cuando él estaba de pastor, él llegaba el oso, llegaba el león, él tenía la onda, entonces derrotaba al oso, al león, con la onda. Entonces, cuando él estaba de pastor, ¿qué hacía David? Practicaba. Y hay veces le daba, a veces no le daba. Entonces llegó a desarrollar esa destreza. De eso estamos hablando. Día tras día vamos desarrollando nuestra comunión con el Señor hasta que se vuelva una destreza por la práctica. Cuando viene el tiempo, en su economía donde hay una necesidad, Dios pudo usar esa destreza que David había ganado en su vida diaria. Entonces Dios se valió de esa destreza. Cuando usted lee ese relato, dice que los dos iban corriendo. O sea que me imagino que tal vez David había aprendido a ir corriendo hacia el lomo celoso y tirar la piedra, no solo de pie, parado, tranquilo. Ha de haber aprendido, porque se nos dice que iba corriendo, Goliat iba corriendo, David iba corriendo, él iba con la onda, corriendo, y ¡fua! Tiró la piedra. Ahora, ¿la puntería de David era divina o no? La puntería no era divina. La puntería era la destreza humana de David.
Pero cuando esa piedra llegó a la frente de Goliat, Dios ahí sí empujó la piedra. De otra manera hubiera rebotado. Es como un clavado, ¿no? Hace el puente, agarra la pelota y donkea, ¿no? Clavado en básquetbol. Alley-oop le dice, ¿no? Cuando le tira la pelota, el otro salta, ¡pum! David tiró la piedra y Dios la hundió. Esto requiere que adquirir destreza en nuestra vida diaria, para que cuando venga el tiempo, entonces se pueda obtener el beneficio. Muy bien, entonces este es el procedimiento de la comunión. Ojalá que puedan practicar para que entonces pueda haber una rueda dentro de la rueda y podamos entonces aprender a seguir la comunión. Amén. ¿Qué tal si oramos? Entonces los hermanos nos van a dirigir.